Cierre grabación. Muchachos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, buenos días. Qué vergüenza con ustedes las horas de, de llegar. Sino que, bueno, ya les comenté qué fue lo que pasó, pues un problemita con el PC. Bueno, entonces, ah, bueno, les cuento, muchachos. En primer lugar, le subí ya buena parte del curso aquí al TEA virtual. Vengan, miremoslo. Un minutico. Está lentísima la máquina hoy. La velocidad de recién levantada esta cosa. Eh, Esto ya lo habíamos visto, que les había puesto ahí como una bibliografía y en todos estos temas acá les puse como enlaces al tutorial oficial, o sea, como oficial de Java, eh, de Oracle. Escribir por acá. Esto lo tengo. Eh, entonces ya saben pues que ahí lo pueden acceder, están todos los temas hasta aquí alcancé. Ah, no, hasta ahí no, hasta acá. No he tenido mucho tiempo de empezar a subir ahí temática, pero ahí está como para que curiosen un rato. Mm, bueno, acá también va a quedar el examen. La otra semana se los activo, pues durante toda la semana. El examen es del tema hasta ciclos. Hasta ciclos. Esto de vectores y matrices no entraría. Entraría hasta for. Entonces vamos a evaluar if, switch, while y for. Ya saben. Yo les aviso apenas esté el enlace activo acá. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio que estábamos trabajando la semana pasada. A concluirlo y muchachos, estoy enfermoso todavía. Y, y creo que nos da para empezar el tema de vectores. Démosle su tiempo al visual para que abra.
Mm, Voy a poner esto a ejecutar para que cargue el depurador de una vez. Esta máquina hoy está a velocidad de recién levantado. Profe, Hola, ¿qué más? aprovechando que tu computadora está lento, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué buscador recomiendas para páginas no indexadas? Mm, Buscador para páginas no indexadas. Buena pregunta. Bueno, yo no sabría decirte. Un buscador para páginas no indexadas. Mm, mm, No sabría qué recomendarte. Mm, ah, bueno. Páginas no indexadas, ¿querés decir como páginas que no están visibles o como un buscador interno que vayas a instalar en una página tuya? Ah, no, es simplemente un buscador para encontrar cosas que no se podrían encontrar así como los buscadores más tradicionales como lo serían Google y los otros más comunes como Yahoo, cosas así por el estilo. Ujú. Mm, Tal vez DuckDuckGo. A ver, ¿qué Ah, sí, responde ya por lo ahí? conozco, de hecho lo tengo. Sí. Bueno, como de Deep Web. Ah, bueno, realmente, bueno, ese Tor cuando yo usaba eso me metía era como una wiki que tenía un montón de páginas, pero realmente no la llegué a usar con buscador, si les soy honesto. Sí. em, no sé, pues DuckDuckGo, sí, he visto que, o sea, obviamente no son páginas no indexadas, pero sí son, pues, resultados muy distintos a los que te da Google. Podrías intentar eso, Ah, listo. pero está interesante. Está interesante el tópico. Hasta voy a investigar y le escrito por el chat, por el WhatsApp. Mm, A ver, hicimos eso. Perfecto. Muy bueno, no se priven de cualquier pregunta, muchachos. Así no sea ya. Eso está muy bien. Listo. Bueno, entonces teníamos aquí que estábamos manejando, así a modo de repaso. Un sistema de notas con un while para el menú, para este menú. Ah, Estábamos acá usando una función que nos permitía recortar. eh, Mejor hagamos un proceso de matricular. A ver, matriculemos aquí. ¿Quién será? Oliver, a Benji, a Steve. Notas. Teníamos estudiantes y notas. Era para eso. Teníamos una función que nos devolvía esto justamente, el nombre ajustado a 10 espacios. Mm, Teníamos tres variables para nombre, tres para nota y teníamos esta tabla y teníamos una opción que todavía no habíamos programado, creo. A ver, mostrar estudiantes que ganaron. No, eso sí lo habíamos hecho. Estudiantes que ganaron. Sí. Bueno, nos faltaba, muchachos, a ver, yo con memoria, nos faltaba validar que la nota si fuera válida, que si fuera un entero y si estuviera entre 0 y 5 y se quedara el programa en un bucle hasta que eso fuera válido.
Creo que nos faltaba solo eso. Bueno, entonces hagamos. Hagamos. Vamos a crear acá al mismo nivel que esta función de formato tabla, o sea, antes de la función main y dentro de la clase ejemplo. Esto acá vamos no sé, yo le digo minimizarlo. Ese no es el término correcto, pero a minimizarlo. Y vamos a colocar acá la función. Eh, la función, vamos a ponerle que esto va a devolver un valor lógico, verdadero o falso. Y la función la vamos a colocar nota válida. Y va a recibir un string. Muchachos, esto recibe un string porque vean que cuando acá ya tenemos que esto, digamos, haga la conversión automática a entero, pero eso lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase pasada, el programa explota si en esta instrucción le metemos una letra o algo, lo cual es muy posible y incluso puede que no sea, digamos, malicia del usuario, sino que, por ejemplo, iba a escribir un 8 y se le fue el dedo y metió una U o algo así. Entonces vamos a cambiar todos estos next int por next. Ahorita los cambiamos y aquí vamos a recibir un string, que es el que vamos a proceder a convertir. Mm, bueno, entonces, bueno muchachos, paréntesis. Seguramente ustedes han notado que en Java se utiliza para nombrar los nombres de variables y los nombres de funciones este tipo de notación, empezando en minúscula y las palabras siguientes pues empezándolas en mayúscula. Eso se llama camel case y se me olvidó mencionárselos cuando estábamos viendo cómo crear variables. Se me olvidó mencionar. Entonces, empezar minúscula. Eso pues a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, en .NET se usa es empezar en mayúscula cuando son funciones. Pero bueno, a su tiempo. A su tiempo ya verán todo eso. Por ahora les cuento que ya el estándar es hacer esto. Bueno, entonces tenemos que validar un par de cositas ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es em, que para coger todos los errores posibles vamos a hacer un try catch. Mm, try catch. Les cuento que vamos a hacer ahí. Bueno, entonces, vamos, nos sacamos de una vez. Acá en este try catch vamos a estar esperando que posiblemente haya un error, pero no cualquier tipo de error, pues como de divisiones por cero o cosas así, de desbordamientos, sino que vamos a estar esperando que posiblemente haya un error muy en concreto, que es este, format exception. Ese number format exception, muchachos, es precisamente que cuando vayamos a hacer la conversión, porque tenemos que hacer ahí un parsing, em, esa función pues nos intenta convertir una letra o un símbolo y pues ahí se generaría el error pues por no ser un número entero.
Ok, entonces vamos a estar esperando eso. Y acá, muchachos, vamos a hacer las siguientes validaciones. Tenemos que validar en primer lugar que ese string no nos venga vacío. Eso es lo primero que tenemos que comprobar. Voy a hacer acá un if. Sería, tenemos varias opciones para comprobar si ese string es vacío. Tenemos este. eh, ti- ah, Mejor dicho, les voy a colocar todas las opciones acá en un comentario para que vean la riqueza del lenguaje. Vamos a ver si un vacío. Tenemos tres opciones a pues que caiga yo en cuenta en esto. Pues en lo que es Java vainilla, ¿cierto? Pues porque si nos vamos a meter librerías, pues tenemos más. Tenemos esa y empty. Tenemos esta otra. Podemos decirle que si eso es igual a esto. Tenemos esto también. Nos quitaría los espacios, tabulaciones. Tenemos también esto. La más intuitiva, digamos. Y esto también lo podemos hacer. Sí. Todas esas opciones las tenemos aquí. Dejémoslo así. Si nota es empty o nota es null, que también es una opción que pues puede que se dé. Profe, que es esas ridículas, ¿cómo van a ingresar desde teclado null? De todas maneras hay que validarlo, porque mm, es como memoria muscular, muchachos. El validar el null es una cosa que uno dice, en ciertos casos no es necesaria, pero es mejor hacerla siempre porque cuando sea necesaria se nos va a olvidar tal vez. Casos en que se ingrese un null desde teclado, muchachos. Eh, si por ejemplo un programa usa macros, puede que venga un null ahí o escáneres. Eh, los escáneres que uno ve en las tiendas o así, pues eso es como una pistolita leyendo un código de barras. Eh, a veces cuando no están bien configurados, ingresan un null. Y ustedes saben que eso es un teclado, básicamente. Un escáner es que convierte pues reconocimiento óptico de teclados a pulsaciones. Entonces, eh, tenemos ese caso también. Entonces, por eso no, consejo para la vida, no olviden validar ese null así ustedes digan, no, pero qué ridículo es, pues, cómo van a ingresar un null desde el teclado. Puede darse, de no lo olviden. Listo. Entonces, por ese lado, digamos que validamos esto. Mm, Esto le creo que le podemos agregar este trim, por lo que decíamos de que pueden venir ahí tabulaciones, espacios. Bueno, y ahora procedamos a hacer lo siguiente, a tratar de convertir esa variable. Tristemente, en Java no tenemos la opción que tenemos, por ejemplo, en .NET de una función que, perdón, maldición, una función que nos trate de hacer la conversión y nos devuelva ya el booleano pues directamente. O al menos no en Java vainilla, sino que pues no tenemos esa opción, entonces lo que tenemos que hacer es hacer la conversión y mirar si salió bien o mal. Entonces acá vamos a get.parseInt nota. Entonces, em,
Esto acá, muchachos, ya lo podemos arreglar para que nos quede bien. Vean que esto acá, digamos que esta condición tenemos que negarla, porque si nos vamos a meter por este ramal, entre comillas, del if, tendríamos es que meternos cuando esto sea falso, o sea, cuando no sea ni vacío ni nulo. ¿Eso cómo lo hacemos, muchachos? Con un no. Entonces, encerramos todo entre paréntesis para que nos ejecute primero la condición entera y le ponemos un no acá. Y ahí ya estaríamos verificando, digamos, lo contrario. Si esto se cumple, entonces pues, eh, no entraríamos al if. Si se cumple, sí entraríamos. Listo. Entonces, si esto acá falla, se nos viene para acá. Y si no, nos sigue la ejecución acá en la línea 54. Entonces, digamos que si esto ocurrió, eh, podríamos decir lo siguiente, podríamos decir, devolver verdadero. Bueno, no, entonces que nos devuelva falso. Tenemos una oportunidad de optimizar esta función y devolvería falso también, si esa conversión falló. Am, Profe, es prescindible y simplemente colocaríamos un retorno false aquí también. Es posible. Am, los algoritmos muy flexibles. Bueno, acá está X nos la marca pues como una advertencia, pero es simplemente porque no la estamos usando. Podríamos ponerle a esto un parámetro de salida, pues de salida por referencia, para que esto nos devuelva también el valor de la nota ya convertido. Sí, se puede, pero no lo vamos a hacer, no en este momento, porque no hemos llegado hasta allá. Entonces, eh, esto tiene muchas oportunidades de optimización, pero digamos con lo que tenemos hasta ahora, mm, así lo vamos a dejar. Bueno, listo. Entonces, esa implementación de esto, nota válida, la vamos a, minimicémosla aquí, la vamos a poner a trabajar aquí, en esta opción donde dice ingresar notas. Entonces, vean, esta nota eh, vamos a tener que duplicarla aquí. Vamos a tener que hacer strings para las notas, para recibirlas desde el teclado y después ya eh, no saben que no es necesario. Simplemente las vamos a convertir a strings. A convertirlas a strings. A convertirlas a strings, las vamos a recibir como strings acá. Y como vamos a pasar esos strings por la función de validación, entonces acá podríamos, donde estamos comprobando si el estudiante ganó o no, podríamos hacer esta conversión directa. Digamos que con una muy buena certeza de que esto sí se puede convertir. Esto ya lo comprobamos aquí, cuando lo ingresamos. Entonces podemos hacer eso. Uno, anotados. Bueno, eh, acá muchachos vamos a necesitar una
una do while, creo. Sí. Dar un espacio acá y vamos a escribir la nueva forma de ingresar estas notas. Hacerla así. Se llama la función nota válida. Entonces, qué va a pasar acá, muchachos? Vamos a intentar ingresar una nota. Y si la nota no se validó, vamos a tratar de que la persona vuelva pues, a ingresar la nota. Vamos a ver esto en acción. Se puede convertir int a string. Estamos haciendo eso también en la tabla. Ok. A ver. Nos faltó en alguna parte acá en este escáner. Entonces, ¿yo dónde estaba haciendo esto? Ingresé el nombre del primer estudiante. Ay, muchachos, por Dios. Muchachos, el profesor está dormido todavía. Definitivamente. Esto hay que hacerlo en la nota. Ay, Dios mío. No en el nombre, por Dios. No se ha tomado el café del día. Son strings. Ahora sí. Probémoslo primero nada más con la primera nota y luego ampliamos el algoritmo al resto de cosas. A ver, no se puede convertir int a string. ¿En dónde estamos convirtiendo int a string? Mm, ah, tu, 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 tu. Nota válida no se puede resolver. Pues obviamente, porque esto es una función. Dios mío. Compilamos para tener un error menos. Bueno, y nota válida sería nota cero, por los muchachos. Línea 79. Así debería de correr. Bueno, entonces vamos a ver si lo que acabamos de hacer sí está funcionando. Vamos a ver. Ingrese la nota del primer estudiante. Vamos a meterle un 5. Todo bien. Vamos a ingresar otra vez notas, pero esta vez con pendejadas. Numeral. Y si le meto ya una cosa que sí sea, ahí sí me avanzó al siguiente estudiante. Si lo siguiéramos trabajando con ese next int, ahí hubiera salido una excepción al ingresar cualquier cosa de esas. Bueno, entonces ahí tendríamos ya como validadas esas notas. Sin embargo, vean que es un poquito feo que, eh, o sea, al yo ingresar otras cosas que no son válidas, se me pierda la pregunta del ingrese la nota tan. Pues de pronto eso puede confundir a quien esté utilizando este programa. Entonces, ¿qué hacemos?
Muy sencillo. Pasamos esto para dentro del do while. Muy sencillo. Ponemos acá la ejecución. Bueno, muchachos, cuando estén en medio de un programa, paramos la ejecución con control C. Y es más, lo voy a poner aquí para que lo tengamos ahí presente. Sí. Igual que como tendríamos un proceso por lotes en el CMD, pues en el DOS. Bueno, y vamos por acá. Entonces, al ingresar este diálogo dentro del do while, ya ahora sí vamos a tener ese diálogo siempre. Miremoslo en acción. Vamos directo a ingresar notas. Ingresa la nota del primer estudiante. Bla, bla, bla. Entonces, vean. Ingresa la nota del primer estudiante. Me salió el prompt. El prompt digo yo, pues la pregunta hasta que se ingresó un entero. ¿Cierto? Y esto también se los quería hacer ver. Y es que en este momento, como estamos recibiendo strings, si no tuviéramos esa validación, nos permitiría ingresar cualquier barbaridad ahí. Por lo tanto, el programa estallaría aquí, en estudiantes que ganaron. Nadie va a morir. Bueno, porque no hemos matriculado estudiantes. Pero ahí moriría, créanme. Pum, muere. Porque intenta convertir esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente este do while, vamos a replicarlo en en los otros dos estudiantes, digamos, en los otros dos ingresos de notas. Esto no sé por qué me lo completo así. Sería, mientras la nota no sea válida, uno. Ese no es porque, como aquí, ese no es porque queremos que eso se repita mientras no existe una nota válida allí. Es este coso. Vamos a colocar acá la indentación bonita. Y mientras la nota no sea válida, muestre ese montón de cosas. La pregunta y permite el ingreso. Bueno, eh, aquí tenemos entonces while, do while, for, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Em, no hemos visto, no hemos puesto for aquí. Bueno, vamos acá muchachos, a hacer la última validación y la podemos incorporar en esta función nota válida, que es que el valor esté entre 0 y 5. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente venimos a la función nota válida. Acá, en este punto donde estamos asumiendo que ya vamos a retornar verdadero, vamos a colocar una validación más que sería y x igual a 0 y x menor o igual a 5. Entonces ahí sí volvemos verdadero. Sí, no, como para cubrir todas las rutas posibles del flujo del código, te volvemos falso. Entonces aquí estaríamos añadiendo ese modo de comprobar, pues que sí estemos metiendo una nota que tenga sentido ahí.
Al yo modificar esa función, estaría haciendo en estas tres partes ya la validación. Vamos a ver eso trabajando. Bueno, sistema de notas matricular. Z. Ingresar notas. Entonces ingresa la nota del primer estudiante. Sacó 4. El segundo estudiante sacó 6. Esa nota no es válida. Entonces, otra vez me pregunta el segundo estudiante. Pongámosle una nota negativa tampoco. Pasa la validación de que no está vacío, pasa la validación de que es un número entero, pero no pasa la validación de estar entre 0 y 5. 5 me lo recibe, 0 me lo recibe. Ahí están. Listo. Bueno, muchachos. Digamos que este ejercicio que estamos haciendo acá está ya bien estructurado con los conceptos que tenemos hasta ahora. Ahora, este ejercicio tiene, digamos, un nivel más de perfeccionamiento, por así decirlo, de optimización, digamos mejor, el cual es empezar a manejar estos nombres y estas notas con vectores. Pero para eso tenemos que ver el tema de vectores, que lo vamos a empezar ya. Voy a hacerlo en este mismo código, porque igual después quiero que cojamos este mismo ejercicio y lo empecemos a trabajar con vectores. Entonces, vectores. Vectores. La definición del libro es arreglo de la dimensión. Recuerden, muchachos, que arreglo es un conjunto de valores agrupados en una sola variable que tienen el mismo tipo. Un arreglo. Y un vector es un arreglo de una sola dimensión. ¿Cómo que una sola dimensión? O sea, imagínense un vector en matemáticas. O sea, tenemos unos 3 valores, pero están como que les digo. Imagínense, más fácil para coger el concepto, una fila de una tabla. Es decir, entonces, tenemos esta tabla que teníamos de estudiante y nota acá. Este es un arreglo de valores, ¿cierto? Todos son strings. Un vector es como si cogiéramos una sola fila de esa tabla. Por eso son de una sola dimensión. Si cogiéramos varias filas, por ejemplo, ya tendríamos 2 dimensiones, ¿cierto? Tendríamos filas y columnas. Eso ya sería una matriz. Pero por el momento vamos a empezar a trabajar con arreglos de una sola dimensión. Inclusive, ¿saben qué? Acá en el idea virtual hay una gráfica muy bonita que nos lo hace ver mejor. Esto es un vector. Hagan de cuenta si un conjunto de valores así, como si fuera no sé, una recta numérica, una sola dimensión. Entonces, lo siguiente, ¿cómo se dimensionan esos vectores? Esos vectores o se dimensionan o se inicializan con esta sintaxis. Primero colocamos el tipo del vector.
Me refiero a entero, texto, decimal, booleano. Es, después del tipo colocamos estos corchetes. Abrimos y cerramos corchetes. Es como la indicación de que es un vector. Vamos a colocar el nombre del vector o de la variable, pues. Esta sería nuestra creación de la variable tipo vector. Si la queremos inicializar, tendríamos algo así. El tipo vector por la new tipo y acá la longitud. Ahora muchachos, recuerden de estructuras de datos, un vector tiene una longitud fija. Esa es como, digamos, la principal característica de un vector, que tiene una longitud que está fija desde que se inicializa, desde que se define. Esa longitud no se puede cambiar en todo el transcurso del programa. Si necesitáramos, digamos, un conjunto de datos que nos vaya a variar en longitud, tendríamos que crear una lista, pero más adelante llegaremos a ello. Ustedes dirán, entonces, ¿para qué un vector si tenemos un arreglo que nos permite, aparte de todo lo que hace el vector, nos permite también variarlo en longitud? O sea, ¿para qué esta pendeja? Esto es inútil. Y resulta que no. Resulta que los vectores se usan mucho, aparte de las listas, porque los vectores son muchísimo más eficientes que las listas. Piensen en que, por ejemplo, otra vez vamos a ir a nivel de máquina. Pues, digamos que tenemos tenemos eh, vectores. A a new de 4. Digamos que tenemos esto. Sí. La, mira eso. Entonces yo quiero acceder a la posición 3. Quiero acceder a esto. A ver esto. Entonces el compilador sabe automáticamente que tiene que ir aquí. Si esto lo estuviéramos tratando como una lista, entonces siempre como en una lista estos valores no se guardan de manera consecutiva, tendrían el compilador que ir al primer valor, después mirar la liga donde va para ir al segundo, después navegar al tercero y después al cuarto que sería el elemento 3. Entonces es mucho más trabajoso que llegar directamente, mucho más ineficiente en todo sentido, en procesamiento de memoria. Bueno, usos de los vectores muchos. En gráficos vectoriales, por ejemplo, como su nombre lo indica, un gráfico vectorial es simplemente un montón de vectores que tienen pues, definido una posición relativa de un color y ya, eso es lo que es un gráfico vectorial. Punto SVG. Los gráficos que no se distorsionan sin importar cuánto ustedes los vayan a agrandar. Eh, las imágenes BMP sin compresión también se guardan como vectores. Y hay tantos usos. En general, cuando uno tiene un conjunto de valores que no sabe cuánto mide. Bueno, ¿qué más les cuento de los vectores? Bueno, los vectores, si uno los va a recorrer completamente, como sabemos cuántas posiciones tienen, lo podemos hacer con un for. Esa es otra cosa que vamos a hacer ahorita, también para
aplicar el for que no lo aplicamos en este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Qué más les cuento? Bueno, me faltó algo aquí. Cuando estamos definiendo los vectores, muchachos, también podemos definirlos así. El vector igual a, y no hacemos ese new tipo y longitud, sino que simplemente definimos los valores directamente utilizando unas llaves. Por decir algo, no sé. Y eso es posible porque ahí ya estamos diciendo cuántos elementos va a tener ese vector. Va a tener 4, ya sabemos. Bueno, la explicación de por qué este new ya vendrá. Cuando estemos viendo clases, muchachos, vamos a entender por qué usamos ese new. Pero por ahora dejémoslo en que los vectores simplemente se dimensionan así. Ah, bueno, muy bien. Ejemplo. Hagamos un ejemplito rápido acá. Bueno, acá nos salimos de todo esto. Vamos a colocar, muchachos, aquí para no salir de este ejemplo que tenemos acá. Vamos a colocar acá una opción 6. Ejemplo de vector. Vector. Opción 6. Y vamos a colocar acá caso 6. Respectivo su respectiva interrupción. Y el título. Perfecto. Listo, muy bien. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Enteros que se va a llamar mi primer vector. Eso vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decir que son mismo enteros que va a tener 10 elementos. Sí, los índices del vector van a ir desde 0 hasta 9. Creo que esto ya lo habíamos hablado en la primera o en la segunda clase, que ya los índices de los arreglos empezaban en 0. Estoy 90% seguro que habíamos hablado ya de eso. Listo. Entonces, vamos a llenarlo, muchachos, con puros ceros. Vamos a hacer eso primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el vector con un montón de ceros. A ello, correr el vector. Ok. Lo hacemos mediante un for. Eso ahí, que creo que también explicamos por qué hacemos esto en el for. División. La variación del contador, disculpen muchachos. Entonces, vean que en cada iteración esa i va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces vamos a decir que mi primer vector, pues, y será igual a 0. Y escribo bien a esta hora. Entonces ahí estaríamos simplemente llenando esos ceros. Si queremos no recorrerlo, sino asignar arbitrariamente un valor en cualquier posición,
metámosle 5 en la posición 5, o sea, el sexto elemento. El vector, posición 5 va a ser igual a 5. Le metimos un 5 en la posición 5, que recuerden, 5 es el sexto elemento. Listo. Ahora, queremos ver lo que tiene ese vector adentro. Lo podemos volver a recorrer, pero esta vez no asignando, sino leyendo qué tiene cada posición. Entonces, eso lo hacemos mediante otro for. Por repetir la variable i, porque la variable i es válida solamente dentro de este bloque de instrucciones de acá. Menor que 10. Más. Menor que 10. Nunca hagan esto porque entonces se les desborda una posición. Y acá simplemente vamos a mostrar lo que tiene el vector. Pues system.out.unir línea. Así, voy a llamar mi primer, así, el escrito. El vector, pues, posición. Mostramos la i, después pongamos los 2 puntos y después primer vector posición y ahí para mostrarlo. Vamos a ver esto qué tal. Vamos a ver el vector. Ahí le di. Entonces me dice vector posición 0 es un 0. 1 es un 0, 2 es un 0. Todos son ceros menos la posición 5 que es un 5. Listo. Recuerden muchachos que tienen preguntas, interrumpen. Bueno. Ahora, estos vectores, muchachos, los vectores tienen muchas operaciones que se pueden hacer sobre ellos. Yo podría, por ejemplo, vamos a decir que yo voy a crear otro vector que sea igual a mi primer vector. Pero un vector que sea exactamente igual. ¿Para qué? ¿Qué pendejada? No, eso tiene sus usos. Eso tiene sus usos que, bueno, que ya veremos a su tiempo. Así adelantándoles un poquito, tener dos vectores iguales nos permite, por ejemplo, hacer modificaciones sobre un conjunto de datos guardando el original para hacer comparaciones y hay que hacerlas. Entonces vean que eso es un tema muy recurrente aquí bueno, no solo en este curso de Software 1, sino que también puede darse en, bueno, los otros cursos que dicto yo en Software 4 y 5, que a veces uno de pronto explica una funcionalidad del lenguaje y los alumnos son como, ¿pero qué es esta pendejada? No, ¿esto para qué es? O sea, y todo tiene su uso, todo tiene su uso, por más pequeño, por más redundante, más tonto que parezca, todo tiene sus usos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear un vector exactamente igual a mi primer vector? Vamos a crearlo así. Un vector que sea igual a... Y no lo vamos a crear así. No lo vamos a crear así porque entonces tendríamos que recorrerlo y establecer una igualdad, o mejor dicho, hacer esto.
para duplicarlos. Segundo vector, copiamos esto. Segundo vector, posición I, es igual a mi primer posición I. Ahí los estaríamos duplicando. Pero yo todo esto me lo puedo ahorrar. Comentaríamos esto. ¿Cómo hice eso, muchachos? Con control K más control C. Bueno, uno puede, manteniendo hundido el control, ya K y después C, y les comentaría eso. Y después, si quieren, le dan K, D, o cómo es que se les comentaría esto. Con K, no, KU, se les comentaría. Es más, les voy a colocar ese atajo acá para que K y después C. Comentarios. Bueno, les voy a poner esto en comentarios porque resulta que para hacer eso mismo, uno puede ahorrar todo ese, puedo decir esto, vector.clone, y ya tengo lo que es mi primer vector copiado en mi segundo vector y me ahorré pues un trabajo importante. Que Java por dentro hace todo esto mismo, sí, claro que lo hace, pues cómo más lo va a hacer, pero esto hace más legible el código. Ah, bueno, en otra, digamos, que será cantaleta, pues un poquito relacionada con el tema y a la vez no. Muchachos, estamos acá inicializando todas las variables. ¿Cuál es el problema en hacer esto? La dejé ahí. Y, y no la quise inicializar, no la quise llenar de ceros o así. Muchachos, ¿cuál es el problema? El problema es que después si yo voy a hacer esto, por ejemplo, 0 o X. Digamos que yo tengo esto. Yo no me puedo confiar en que este vector viene con todo en cero. Incluso vean que el Visual Studio Code acá me lo está marcando como un error, que esto no se inicializó. Pero hay editores que no se los marcan a ustedes como errores. Entonces, ¿cuál es la situación con esto? Voy a copiar y pegar esto. Esto nos va a servir. Digamos que esto sea un vector de bytes. ¿Sí? Entonces, digamos que el compilador por allá le asignó a ese vector su espacio en memoria. ¿Está? Y es un byte de 4. Y el cual yo debería de inicializar manualmente así, puros ceros. Pues así ya estaría seguro de que cualquier cosa en el momento en el que yo lea, ahí ya sé qué es lo que va a haber porque yo lo inicialicé. Si yo asumo que hay ceros sin inicializarlo y después vengo y por allá estoy trabajando en un IDE que esto no me lo está marcando como error, llego y hago esto y resulta que en ese espacio de memoria la variable que estaba ahí antes y que de pronto ya se desechó, lo que tenía era esta otra cosa.
Entonces me va a leer eso. Y yo no tenía ni idea de que eso estaba ahí. Porque ustedes saben que por agilidad, cuando se trabaja en memoria, y en memoria estoy hablando tanto en RAM como en Discovery, em, todo se trabaja es con índices. No se hace como un manejo de la porción de memoria como tal. Entonces, cuando una variable se deja de usar, la variable no se borra, sino que lo que se borra es la entrada del índice que dice dónde está la variable. Igual que con los archivos, cuando ustedes borran un archivo, ustedes no están borrando realmente el archivo, están borrando la entrada del índice que dice dónde empieza el contenido del archivo. Pasa lo mismo con las variables, pasa exactamente lo mismo. Entonces, recuerden siempre inicializar variables, sea el tipo que sea, tengamos esa precaución. De hecho, por eso es que es posible hacer tanto hack revisando memoria RAM, que las cosas no se borran, todo sigue ahí, incluso contraseñas, todo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, lista la pantaleta del día. Hace inicializar por siempre. Bueno, entonces, para ver esto trabajando, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una implementación de este programa que estamos haciendo, pero con, con vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a guardar el programa que... A ver, pensar que ni estoy acá. Voy a guardar el programa como lo tenemos aquí en los archivos de la clase y ahí lo vamos ya a empezar a modificar para que trabaje con vectores. A esto vamos a colocarle ejemplo condicional de ciclo de versión 2 a lo que tenemos hasta este momento. Luego hacemos una versión 3 pero ya con vectores. Espero que se haya guardado, que no me fío de esto. Sí, ahí está todo. Bueno. Asistente 22. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es a desbaratar todo el programa, empezando por la definición de, de esto, de las variables. Entonces, vamos a definir los nombres como un vector de nombre. Igual a new vector strings. Sabemos cuántos vamos a tener, que son 3 posiciones. Y esto lo vamos a descartar. Pero ¿por qué no hace toda la tabla así de una vez? Que incluya nombres y notas. Es que tabla. String. ¿Por qué no lo hace así? Porque no hemos llegado al tema de matrices por eso. Entonces, todavía no. Todavía no. Bueno, y las notas, vamos a hacer lo mismo. Y nota igual a string de 3. ¿Por qué no en un arreglo de enteros? Porque estamos leyendo primero el teclado. Y no podemos garantizar todavía que todo eso sea enteros y todo eso. De hecho, esa fue la lógica detrás de poner esto string también. Listo. Vamos a manejar esto así. Ahora, cosas que nos van a cambiar aquí. Este montón
de cosas que son como repetidas, las vamos a poder minimizar. Pues vamos a poder reescribir esto de un modo más elegante. Esto digamos que lo podríamos tener así, pero esa no es la idea, ya que estamos trabajando con vectores, sino que esto lo vamos a meter todo en for. For famosa menor que 3 y más. Creo que ¿por qué no acá lo definimos de una vez con la longitud del vector? Sí, también se puede, también se puede, también podemos hacer esto. Ese length, ¿qué es? Ese length es la longitud del vector, cuántos elementos contiene. Por ahora no lo hagamos, solo vamos a ver luego. Solo vamos a ver luego. Por ahora dejémoslo así. Y menor que 3 y más. O sea, 0, 1 y 2. Profe, ¿podrías volver a repetir qué era lo que significaba eso que se te cortó? El length, eso es la longitud del vector. ¿Cuántos elementos tiene? Eso pues en este caso sería un 3, ¿cierto? Porque tiene tres elementos. Pero lo borré porque eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando estemos viendo ya un poquito más de operaciones con estos vectores. Entonces, lo quise anunciar ahí como para que ustedes sepan que hay un modo más conveniente programáticamente de hacer esto, pero por ahora no lo hagamos. Vamos paso a paso. Length. Bueno, entonces aquí muchachos, vamos a poner el enunciado. Aquí pues no podemos colocar primer, segundo, tercer, sino estudiante número 1, estudiante número 2, estudiante número 3, porque tendríamos que tener una función eh, que nos convierta de número cardinal a ordinal. Lo podemos hacer, pero más adelante lo hacemos. Sí, más adelante lo hacemos. Vamos a colocar, ingrese el nombre del estudiante de I. Y acá vamos a colocar nombre en la posición I, es lo que vamos a meter ahí. Y todo esto nos sobra. Todo esto ya. Está muy raro que para un usuario que le digan estudiante 0. Vamos a hacerlo así aquí. Aquí diga estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. En lugar de estudiante 0, estudiante 1, estudiante 2. Que la gente en el mundo real empieza a contar desde el 1. ¿Sí? Ah, miremos esto en acción. Bueno, esto todavía lo tenía en ejecución. Pues sí, reiniciémoslo. Sí, tenemos que corregir todo de una vez porque no nos va a correr. No es tan simple como hacer esto. Coloquemos todo en vector. Y después hacemos las optimizaciones que haya que hacer en cada parte. Esto es solo para que nos corra. Ah, bien, acá. Hacer esto en reemplazos. Sí, también. Ya darle control F y decirle reemplazar, sí. Pero no es tan pequeño que.
Me da pereza. Así. Ah, sí, perdió. Listo, creo que en ninguna otra parte se usa eso, sí. Los debería correr. No nos faltaron las partes. ¿Dónde está? Nota 1, nota 2. Acá. Bueno, ahora sí esto no debería de funcionar. Vamos a ver si es verdad la dicha. Ahí está la dicha. Entonces démosle matricular. Que es el nombre del estudiante 1. ¿Qué será? Álvaro. Gustavo. Bueno, ahí me quedaron los 3 estudiantes. Anotas. Tan, tan, tan. Y ahí tenemos que esto nos quedó, al menos la primera opción, ya funcionando con vectores y como ven es mucho más mantenible, mucho más legible y en general mucho mejor que esto que teníamos antes. Voy a borrar. Listo. Ahora vamos a optimizar estas otras cosas mediante vectores. Cojamos primero la tabla, que sería como la siguiente en complejidad a esa optimización. Ya me refiero de lo más fácil a lo más difícil, porque acá simplemente es hacer esto. Y menor que 3, más. Y acá simplemente cogeríamos la fila de estas, la metemos aquí, y en lugar de los índices fijos, vamos a utilizar 10. Esto nos sobra. Obviamente los encabezados y esta rayita acá al final no la podemos meter dentro del for porque nos la triplicaría en este caso. Cuando veamos matrices, ahí sí vamos a meter unas estructuras de tablas un poquito más complejas y ahí sí vamos a meter estos encabezados dentro de ciclos. En este momento, pues solamente el contenido de esa tabla va a tener ahí esto. Salir. Y vamos a compilar para mirar esto operando. Lo tenemos que meter acá. Ah, tuning, pero es el nombre del estudiante. Vamos a Marcela. Esas notas. Un 8 no es una nota válida. Ahora sí. Y ahí tenemos que nuestra tabla está otra vez operando bien. De esta manera. Listo, prosigamos con la optimización de este programa usando vectores. Vamos a seguir por esto acá que también se le ve repetitivo. Muy simple muchachos. Otro for de 3 iteraciones. Igual a 0. Es más. Voy a robar una iteración de estas y la voy a poner dentro de for. Y simplemente voy a cambiar los índices que están fijos
y lo voy a reemplazar por i. Y todo esto se nos va. Ah, vamos al programa y recompilemos para ver esto trabajando nuevamente. Profe, haga todo eso, es compilar. Y les vuelvo a echar la cantaleta. Cada que hagan, cada que hagan un cambio, verifiquen. Es mejor ir verificando cambios pequeños que después hacer un montón de cosas y ver que reventó y, uy, ¿en qué parte habrá reventado? Bueno, particular. Estudiante 1, Betty, estudiante 2, Armando, estudiante 3, Mario. Notas. 4, Armando perdió, este perdió el peor. Mostrar estudiantes que ganaron. Solamente la estudiante 0. Entonces tiene exactamente el mismo funcionamiento, pero en menos cantidad de código. Y solo nos falta, muchachos, esto aquí. Optimizar esto acá. Nuevamente, otra vez, por de 3 iteraciones. Menor que 3. Mismo todo. Me robo uno de los whiles. Y un poquito asociado para que nos muestre acá el nombre. El número, perdón. Estudiante I más 1. Y después coloquémosle los 2 puntos. ¿Tá? Cambio los índices por la i, nuestra variable de la iteración. Y todo esto me queda sobrando. Meto el do while dentro del for y no el for dentro del do while porque es todo esto lo que tenemos que ejecutar 3 veces. Si yo metiera el for acá dentro del do while, lo que pasaría es que por cada estudiante nos preguntaría la nota 3 veces. Y eso no es el algoritmo como debe ser. Entonces, 3 veces hacemos el do while. Finalizamos la ejecución de aquí y recompilamos para ver que esto esté bien. Eh, listo. Ya compiló la nueva. No me acuerdo, entonces a ver, yo lo recompilo. Sí, yo sé la opción deseada, por favor, listo, ahora sí. Entonces, aplicar. Acá, estudiantes. Ahora ingresar las notas, vean que el comportamiento de esto no ha cambiado. Intentando hasta que le ponga una nota que es válida y me hace el ciclo por los 3 estudiantes. Todo igual, pero muchísimo más legible, muchísimo más mantenible. Listo. Eso en cuanto a lo básico, al manejo de vectores. Estos muchachos, lo voy a copiar esto que acabamos de hacer, lo voy a poner aquí otra vez en la carpeta materiales de clase de Teams. Pongámosle a esto ejemplo condicional de ciclos de versión 3. A la que ya tiene los vectores.
Es a ti. Muchachos, dudas, inquietudes, quejas, recuerden, estamos bien. Listo. Muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Ahorita más tarde les subo la clase, ya saben la clase dónde está. Suscríbanse, denle a la campanita. Les voy a mostrar esto dónde está. Buscan Mauricio Arias y ahí les aparece. Ahí están todas las clases. Bueno, muchachos, entonces, feliz miércoles y nos vemos de aquí a pasado mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. Luego, Luego, gracias a ustedes.